En la lumbre me parece que no hay más lugar. Ahí está. Bueno, chicas, hace un montón que no nos vemos, que no hablamos, que no nada, porque bueno, se va haciendo extenso esto, ¿no? Antes de las vacaciones yo estaba con todo este tema de conexión a internet, que todavía sigue, pero mejoró bastante porque me peleé bastante tiempo con Telered durante este tiempo. Acá donde yo vivo tiene monopolio Telered, yo no puedo elegir otra conexión en Bellavista. Entonces, no tengo otra más que pelearme. Así que bueno, me peleé bastante, ahora logré que me cambiaran el módem, porque efectivamente lo que yo decía era cierto, mi problema estaba en el módem, y en las vacaciones de invierno, de invierno, también estuve investigando un poco, porque bueno, el tema de YouTube ya lo dejé de lado, este, porque tarda, o sea, consumen muchos datos para subir y bajar los videos, no datos, velocidad, entonces por eso se traba tanto, y en estos tiempos la verdad que es bastante complicado ese tema, entonces, bueno, estuve investigando esta plataforma del Zoom, como para poder empezar a, a plantear algunas cuestiones, así que bueno, estuve estudiando todas las vacaciones de invierno para ver cómo se usaba esto, creo que aprendí un montón de cosas, aprendí a hacer, por ejemplo, ahora ¿cuántas somos? 14, re poquitas, pero supónganse que yo quisiera armar ahora 2 grupos de 7 y 7 para que discutieran sobre un determinado tema, puedo armar esos pequeños grupos y como si yo las mandara a aulas este, separadas, de tal manera que los grupos no se mezclen. Así que bueno, sé eso, sé compartir pantalla, sé escribir sobre la pantalla, sé marcar los textos importantes, bueno, nada. Así que podemos seguir con pandemia, todo lo que quieran, porque ya estoy en carrera con esto. Así que, no, ojalá que esto realmente pase lo más pronto posible. Chicas, algunos anuncios primero y después nos metemos en la clase. Sobre todo porque, bueno, los tiempos en la virtualidad se van haciendo más lentos. Por eso las mesas de exámenes que duraban 2 semanas ahora duraron 3. Por eso yo antes tenía, qué sé yo, 4 o 5 mesas de exámenes, esta vez tuve 12. Participé en todas me metían, tipo comodín, y todo era mucho más lento, porque bueno, en la virtualidad todo es mucho más lento, efectivamente. Y bueno, y a diferencia de lo que muchos dicen, vieron esto del año perdido, y que yo la verdad es que no estoy en una primera evaluación, yo no siento que esto haya sido o sea un año perdido. Yo creo que hemos trabajado, que estamos trabajando con otros tiempos, con los tiempos en donde la virtualidad nos va dejando por conectividad y por un montón de cosas. Seguramente los contenidos que desarrollaremos este año en segundo no son todos, pero sí es un panorama general y un panorama, como digo yo, lo que veamos y lo que vimos está bien visto, o sea, nada está así por arriba. Lo que quede por arriba, bueno, el año que viene, a beneficio de ustedes o no, para mí sí, pero bueno, en tercero estamos juntas, o sea, yo tengo los 3 terceros en el taller de tercer año, así que lo que no veamos este año, se ve el año que viene, y eventualmente tendremos cuarto año también para hacer lo que vayamos pudiendo hacer, chicas. Esta es la realidad. Por eso yo tampoco, a mí no me gusta esto de pensar que, o de decir que es un año perdido, vieron, hablan de el retorno a las escuelas para poder tener esa continuidad pedagógica, y la realidad es que yo por lo menos siento que la continuidad en otros tiempos, pero la hemos tenido, ¿sí? Entonces, bueno, nada, porque me imagino que para ustedes como estudiantes, esto de decir un año perdido o lo que vimos de esta manera, bueno, no está bueno, porque ustedes
dentro de lo que nosotros le podemos dar, ustedes también van trabajando en función de lo que ustedes pueden también. Entonces, sería desmerecer el trabajo nuestro y el trabajo de ustedes. Entonces, yo no me gusta mucho pensar o decir esta situación de año perdido. Un año distinto, porque aparte ha sido un año distinto en todo sentido, en el sentido pedagógico, con las familias, qué sé yo. Yo no veo a mi hija que vive en Capital, no la veo desde marzo, por ejemplo. Y la realidad es que hemos convenido que no estaba bueno de que ella viniese, que se tomara un tren para venir para acá, para cuidarse, ella trabaja, entonces, bueno, qué sé yo. Nada, a la noche hacemos algún Zoom 2 o 3 veces por semana y lloramos un rato juntas, pero bueno, digamos que así como sucede eso, va pasando en los otros ámbitos también. Entonces ha sido un año, es un año diferente. Bueno, dicho eso, chicas, yo les mandé más o menos el cronograma por el Facebook de las clases que nos quedan. Y en función de lo que venía diciendo, para que tengamos en cuenta, según mi cronograma, tenemos 3, 4, 5 clases para terminar el año, o sea, nada. Con esto de tener las clases cada 15 días, bueno, se recorta todo. ¿En qué consiste el trabajo que vamos a hacer en este segundo cuatrimestre? Nosotras necesitamos completar ese cuadro que ustedes me entregaron, donde se trabajó con el sistema de numeración y número. Ese mismo cuadro ahora hay que completarlo para el bloque 2 y el bloque 3. ¿Qué es? El bloque 2 es espacio y formas geométricas, que tiene que ver con el video que yo les dejé antes de las vacaciones. ¿Lo pudieron ver ese video, chicas? La clase, digamos. Donde hablo de, ¿cómo es? De espacio y formas geométricas. ¿A qué apunta el jardín cuando habla del espacio y de las formas geométricas? ¿Ese lo pudieron ver? Sí, profe. Bien. Ahí yo les pedía que ustedes completaran. Aparte, digamos, el video ese dura 30 minutos más o menos. Yo lo estuve mirando estos días como para ver qué es lo que había hecho en ese planteo. Y la verdad es que me sorprendí de mí misma porque el video es impecable. En 30 minutos les digo todo lo que tienen que saber de espacio y formas geométricas. Así que vieron que uno a veces, cuando hace las cosas mal, uno dice, y sí, lo hice mal, y agarra el látigo y se da. Bueno, cuando uno hace las cosas bien también hay que decirle. Y la verdad que el video ese me sorprendí de mí misma, ¿eh? Impecable está. Así que yo les pedía en ese video que ustedes completaran eso con la lectura y con unas páginas, que ahora vamos a charlar un poquito sobre eso. Pero la idea de lo que sería el segundo trabajo que ustedes van a tener que hacer es completar ese cuadro con el bloque 2 y el bloque 3. El bloque 2 es espacio y formas geométricas, en donde tenemos que poner los contenidos y las actividades que se pueden hacer, y el bloque 3, que es el de medida, y hay que poner los contenidos y el tipo de actividades que se pueden desarrollar. Con eso terminaríamos ese cuadro. Y ese cuadro, de alguna manera, es digamos, el insumo que vamos a tener para el final. ¿Por qué? Porque esta materia, en realidad, didáctica de la matemática, es la única de las materias que tiene final dentro de las matemáticas, digamos, matemática de primero, de segundo, de tercero y de cuarto. La de segundo es la única que tiene final. ¿Cómo estoy pensando ese final? Estoy pensando un final que no va a ser presencial, porque la verdad, chicas, es que yo no creo que volvamos en diciembre para tomar los finales, van a ser finales virtuales seguramente. Entonces yo estoy pensando esos finales con los mismos grupos con los que ustedes están trabajando, así con el mismo grupo con el que ustedes trabajaron ese bloque 1, ahora van a seguir trabajando el bloque 2 y el bloque 3 con el mismo grupo,
salvo que alguna se haya bajado de la cursada, que no sé, no tengo idea cómo estamos con eso, porque hoy somos 14, pero bueno, esto va a quedar grabado, así que lo van a poder mirar. Ahí entra Camila Ponce. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Trabajando con ese mismo grupo, lo que van a hacer es completar este cuadro. Ahí lo que vamos a tener completo son qué contenidos se enseñan y algunas actividades que le corresponden a esos contenidos, teniendo en cuenta el jardín, ¿no es cierto? Son contenidos directamente que ustedes van a enseñar en el jardín. Tenemos también la primera parte que vimos, que fue ese cuestionario. ¿Se acuerdan que hablábamos sobre el trabajo matemático, sobre la resolución de problemas, sobre qué era validar, qué era la validación, qué era la institucionalización, los momentos en una clase, por qué hablábamos de la resolución de problemas? Digamos, toda esa parte, de alguna manera, es la que le va a ir dando forma a de qué manera vamos a enseñar matemática en el jardín. Lo que no vamos a poder hacer casi seguro es planificar este año. Porque la realidad es que no podemos planificar lo que no sabemos, entonces es arriesgarse a hacer algo así nomás. Entonces, bueno, prefiero el año que viene hacer algún taller en donde veamos específicamente esto de la planificación, ¿sí? Pero yo me considero con un buen trabajo si logramos terminar ese cuadro de contenidos y que ustedes entiendan a partir del diseño curricular cuál es el objetivo de la enseñanza de la matemática en el jardín, a dónde apuntamos, por qué trabajamos con el juego, ¿sí? ¿Por qué resolvemos problemas? ¿Cómo los resolvemos? Yo con eso creo que es un trabajo digno el que podemos desarrollar este año si completamos eso. Bueno, dicho esto, en relación, ¿cuándo van a tener que entregar ese cuadro completo? O sea, me van a tener que volver a entregar el bloque 1 adjuntado con el bloque 2 y el bloque 3. ¿Cuándo? Calculen fines de octubre. Yo pienso que para fines de octubre ese trabajo ya tiene que estar terminado como para que yo lo corrija. ¿Por qué? Porque los exámenes seguro van a empezar a partir de la segunda o de la tercera semana de noviembre. Por eso yo digo, si los exámenes empiezan la segunda semana de noviembre, calculen que tenemos que tener 3 semanas de exámenes. Entonces, si tomamos a partir de la segunda semana de noviembre, si ustedes me lo entregan fines de octubre, yo tengo tiempo para corregir. Y con eso daríamos, digamos, por regularizada la materia. Después faltará el final, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Bien, bárbaro. Bueno, dicho esto entonces, me interesa conversar un poquito sobre ese video que yo les dejé, que está en el Facebook del grupo de segundo C, en donde fue ese día o esa semana que yo tenía problemas con la conexión a internet, así que tiene que ver con eso. Y tiene que ver con a principio de año nosotras cuando hablábamos del diseño curricular, yo siempre les decía que el diseño curricular del 2008 es un diseño curricular que estaba incompleto. Cuando sale el del 2015, todos estábamos contentos porque dijimos, bueno, o yo por lo menos dije, bueno, lo completaron. No, el del 2015 son apenas una hoja y media que da lástima. Le falta a ese diseño del 2008 completar la parte del bloque 2 y del bloque 3. Recuerden que entonces nosotros en el nivel inicial tenemos bloque 1, que es el sistema de numeración y número. Bloque 2, espacio y formas geométricas. Bloque 3, medida. Esos son los 3 bloques de enseñanza, como está dividida, digamos, la matemática en el jardín. Según el diseño curricular
de acuerdo a las orientaciones didácticas y que tiene que ver con el trabajo que ustedes hicieron y ya me entregaron, en ese caso, todos los ejemplos de lo que se puede trabajar está para sistema de numeración y número. Para espacio, formas geométricas y medida no hay ejemplos en esas orientaciones didácticas. De hecho, vamos a compartir pantalla ahora. Ténganme un poquitín de paciencia. Ahora ustedes van a ver en breve la imagen del diseño curricular del 2008. Creo que esto tiene que estar en la página 102. ¿Están viendo ustedes, chicas, el texto? Todavía no. Sí, profe. Sí, profe, bien. ya aparece. Ah, bien. Espera entonces. A ver, página 2, 102. Me fui a cualquier lado. A ver, 107. Acá estoy en matemática. Pero ahora lo que tengo que hacer es formatear mi máquina como para que esté un poquito más rápida. Acá está. Pero se me fue. Yo les había hecho referencia en ese video que les dejo. Acá estamos. Que leyeran la página 102, que en realidad empieza en la 101 en este. ¿Sí? Acá aparece. Vamos a agarrar esto. Acá tenemos. Estoy hecha toda una profesora. Ahora me falta el pulso. Pero bueno, acá está entonces la parte de espacio y formas geométricas, ¿sí? En esta parte del diseño curricular, esto está en este diseño mío, está en la página 101, divide, este bloque 2 lo divide en espacio y en formas geométricas. Entonces primero define qué es enseñar el espacio en el jardín. Cuando hace este planteo de la enseñanza del espacio en el jardín, y acá hago un paréntesis, chicas, porque en la escuela primaria y en la escuela secundaria prácticamente no se trabaja con las nociones espaciales. Cuando hablamos de las nociones espaciales, hacemos referencia, que ustedes seguramente lo vieron el año pasado en, esperen que vuelvo, después vengo nuevamente acá. El año pasado ustedes en psicología del niño, creo, o no sé cómo se llama la psicología que ustedes tuvieron el año pasado, psicología evolutiva, donde se trabaja la psicología del niño desde que nace y los primeros Del años. aprendizaje. Ah, ahí está, psicología del aprendizaje. Cuando yo estudiaba era psicología del niño o psicología evolutiva. En esa psicología, nosotras lo que estudiamos tiene que ver con la adaptación del niño desde que nace al ambiente y a las características en función del espacio donde se mueve. Primero es desde su propio cuerpo y después es hacia afuera, ¿sí? Y en relación a esto aparece el trabajo con el espacio. El trabajo con el espacio tiene que ver con esto, tiene que ver con el trabajo en relación a los desplazamientos, ¿sí? Acá yo, este pizarrón que tengo acá es el que ustedes tienen copiado es la foto que yo les saqué, la mantengo, porque acá están los contenidos que se trabajan, por ejemplo, de las nociones espaciales. En esos contenidos hablan de comunicar posiciones, comunicar desplazamientos, dice representar posiciones en el sistema de referencia, por ejemplo, adelante, atrás, abajo, arriba, más cerca de, más lejos de, ¿sí? Cuando hablamos de ubicación del espacio, estamos pensando en la relación que hay entre objeto y objeto, relación entre sujeto y sujeto, o relación entre objeto-sujeto. ¿Qué digo con esto? Por ejemplo, yo estoy tomando mi mate, ¿sí?
todas estamos viendo, tanto ustedes como yo, estamos viendo el mismo objeto, ¿está bien? Lo que vamos a analizar ahora, en relación a los contenidos, es la relación de objeto-sujeto, ¿sí? Si yo hago relación entre ustedes y yo, será entre sujeto y sujeto. Si tenemos en cuenta la relación entre sujeto y objeto, ¿sí? Y yo les digo, ustedes ven este mate y están viendo la bombilla. Esa bombilla, ¿de qué lado de ustedes la ven? A nuestro lado derecho. Del derecho. Ustedes lo ven del lado derecho. Miren dónde está esta bombilla. El mate sigue estando en el mismo lugar, pero yo la veo en mi lado izquierdo. Estamos mirando la misma cosa, sin embargo, el punto de referencia, que es el mate, ¿sí? Tiene una situación de observación distinta. Ustedes la ven a la derecha y yo la veo a la izquierda. ¿Por qué? Porque el punto de vista desde donde lo estamos viendo cambia. Y esto tiene que ver con las nociones espaciales. Las nociones espaciales, por ejemplo, que se trabajan en el jardín, tienen que ver con esto, con, por ejemplo, objetos que estén arriba de la mesa, objetos que estén debajo de la mesa, cuestiones que tengan que ver con a la derecha, a la izquierda, más cerca de la ventana, más lejos de la puerta, cerca y lejos, arriba, abajo, enfrente de, atrás de, todas aquellas actividades que nosotras desarrollemos en relación a esto, va a tener que ver con la ubicación de objetos en el espacio. El trabajo con planos y con maquetas también tiene que ver con el trabajo espacial, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en los planos, ¿sí? Supongamos que uno tiene que llegar a un determinado lugar, lo primero que hace habitualmente, hoy con el Google Maps es maravilloso, pero en realidad uno pone la dirección y lo que hace es ubicarse en un mapa, ¿no es cierto? Nosotros vivimos en una ciudad y en ciudades desarrolladas por cuadrículas, ¿sí? Esa es una planificación generalmente que se da en relación a lo urbano, ¿sí? Esto de, por ejemplo, si yo tengo que ir a un determinado lugar, puedo decir, bueno, voy y camino 3 cuadras. Pero las cuadras, que tienen que ver con la cuadrícula, que es lo paralelo y lo perpendicular, ¿sí? Las cuadras no son representaciones de todas las ciudades, de todos los pueblos, de todas las provincias, de todos los países. De hecho, acá mismo en nuestro país, por ejemplo, en la zona de La Plata, las calles no son cuadrículas, sino son diagonales. Es decir, que uno puede seguir derecho una calle y terminar a la vuelta de donde estaba. Esto porque al agarrar una diagonal, las diagonales, al no ser perpendiculares, uno puede terminar dando la vuelta a manzana si llega a una de las cuadras en donde las diagonales se intersectan. Seguramente lo que antes es paralelo en situaciones de una ciudad de cuadrícula, en una ciudad en donde se desarrollan las diagonales, no existen las paralelas. Entonces, si no existen las paralelas, todas se cortan. Entonces, yo puedo ir por 2 calles distintas y llegar al mismo punto. Cuestión que en una calle con cuadrícula, si yo sigo por una calle, nunca me voy a cruzar con la paralela a ella. En cambio, en las zonas donde deja de ser cuadrícula, todas las calles longitudinales o rectas se cruzan, ¿está bien? Qué sé yo, hay lugares de Europa, por ejemplo, la gran mayoría de los lugares, que tampoco están desarrollados por cuadrículas ni por diagonales, y cuando uno pregunta cómo llegar a un determinado lugar, te responden, camina 10 minutos. Y cuando llegás a un mojón o a algún lugar determinado, te dicen para dónde tenés que seguir después. Sí, pero es muy difícil decir seguir derecho o hagan 3 cuadras. No existe eso. Esa representación no existe de la cuadra.
Entonces, bueno, por supuesto uno cuando te dicen caminar 10 minutos, lo primero que pensás es 10 minutos, ¿cómo? ¿Voy corriendo? Porque si voy corriendo, los 10 minutos no es lo mismo que si voy caminando. Por eso a veces, bueno, es difícil la orientación espacial. Y de eso se ocupa el jardín de infantes. ¿Sí? Cuando uno, por ejemplo, va a cruzar una calle, ¿vieron que hay gente que va a cruzar y no tiene registro si el auto que viene es muy lejos o muy cerca para ver si puede cruzar o no puede cruzar? Eso tiene que ver también con situaciones espaciales que se aprenden desde el jardín, que tienen que ver, no es que uno se va a cruzar, no se da cuenta que el auto viene lejos, pero a veces uno no se anima, yo soy una de ellas, que estoy, que cruzo o no cruzo, voy o no voy. Porque tampoco me doy cuenta a veces de la velocidad con la que viene el auto. Entonces, bueno, esto se aprende en el jardín, chicas, y tienen que ver con las nociones espaciales. ¿Cómo trabajamos el plano y cómo trabajamos las maquetas? Generalmente en las salidas directas. Yo les había contado el cuatrimestre pasado que nosotros trabajamos con proyectos y con unidades didácticas. Esa también era una pregunta del cuestionario. La unidad didáctica es un recorte de la realidad. Por ejemplo, en el jardín decimos, la unidad didáctica que voy a trabajar en estos 2 meses es la plaza. O la unidad didáctica es los bomberos. O es la salita de primeros auxilios. O es, qué sé yo, los bomberos, ya lo dije, el club del barrio. La cuadra, más chiquito, la cuadra del jardín. ¿Sí? Entonces, todas las actividades rondan sobre la base de ese recorte. Recorte de la realidad, acuérdense, eso es una unidad didáctica. Entonces, por ejemplo, una de las actividades que desarrollamos en el jardín es la salida directa. Vamos a la plaza. Bueno, antes de ir a la plaza, trabajamos con un plano, que lo hacemos nosotras, las maestras en el jardín, para que los nenes se ubiquen espacialmente hacia dónde vamos antes. ¿Sí? Este es un ejercicio que si todos lo hiciéramos cada vez que vamos a un lugar desconocido, uno se sentiría mejor. Se sentiría mejor porque tendría en cuenta un montón de situaciones que, como vieron cuando uno dice, bueno, voy al tuntum. No, no voy nada al tuntum. En mi caso particular, a mí una de las cosas que más me gustan en esta vida definitivamente es viajar. Y he viajado cuantas veces pude y donde sea, porque disfruto exactamente de la misma manera. Ir a Mar del Plata y quedarme 15 días en Mar del Plata en medio del despelote de gente, me encanta. Y puedo, qué sé yo, no sé, he tenido posibilidades de viajar a Europa y lo disfruto exactamente de la misma manera y con la misma cara. Pero una de las cosas que aprendí es que cuando uno, a partir de un mapa, se ubica, la situación espacial de uno cambia absolutamente. Ese temor de, uy, no sé para dónde ir, no sé si tengo que hacer esto, si tengo, bueno, si uno mira el mapa previamente y se ubica espacialmente, yo les puedo asegurar que cambia la cabeza. Y esto también aparece en el jardín. Entonces, cuando hacemos la salida directa, lo que les mostramos a los nenes es un mapa. Un mapa que hasta incluso puede estar incompleto y un mapa que vamos a completar cuando volvemos de la salida, porque mediante ese camino que recorremos desde la sala a la plaza, por ejemplo, vamos observando cosas que les vamos haciendo prestar atención a los nenes. Por ejemplo, si hay un semáforo, por ejemplo, aquellas cosas que me puedan servir como referencia. ¿Para qué? Para ubicarme, justamente. ¿Cómo hago para llegar a la plaza? ¿Me siguen hasta acá, chicas? ¿Vamos bien? Es muy difícil, bueno, es muy difícil hablarle solamente a 3, que son las que me están mirando ahí, que me encanta. El resto es como que leo letras nomás. Acá está mi perro, que me mira cada tanto como diciendo, ¿a quién le hablas? Porque él se da vuelta y no ve nada.
Ve a 3 nada más. Bueno, sigo. Gracias por estar ahí las 3 que están. Las que no tienen cámara las perdono, las que no, no sé dónde están. Bien. Entonces, en función de esto les decía, planos y maquetas. ¿Qué son las maquetas? Bueno, la representación en 3 dimensiones de ese mapa. Entonces podemos recrear con los nenes, por ejemplo, la plaza. ¿Cómo, por ejemplo, la podemos armar juntos cuando volvemos de la salida educativa como actividad de matemática, en donde sobre un tergopor, por ejemplo, vamos a armar la plaza, entonces podemos tener distintos elementos con enganches, que puede ser, ustedes para eso igual son mucho más creativas que yo, pero qué sé yo, por ejemplo, con pinches tipo escarbadientes para ir clavando las cositas que tenemos que van a formar parte de la plaza. Podemos tener elementos que no sean de la plaza para que ellos puedan determinar cuáles van y cuáles no, por ejemplo, ¿sí? Y todo esto tiene que ver con el trabajo con el espacio. Por eso, ahora vuelvo al diseño curricular. Yo les había indicado ahí sí que, no, esta es una alumna que me escribe. A ver dónde lo puse esto, acá. En el diseño curricular, en la página 100, a ver dónde está, esperen, aparecen las acciones, y cuando digo acciones, esperen, está en la 101 entonces, cuando digo acciones, lo que estoy diciendo es, esperen, que las encuentre, situaciones en donde, esperen, ¿dónde están? Acá, a ver, dice, un punto, acá. Bueno, por acá habla sobre las distintas construcciones del espacio. Habla del espacio urbano y del espacio rural. Habla de que hay niños que pueden manejarse perfectamente en el campo, en donde las distancias son muy grandes, porque ellos para llegar a la escuela se tienen que desplazar. ¿Cómo? Bueno, caminando horas o a caballo. Y la noción espacial que va a tener este nene seguramente va a ser distinta a aquel que vive en un espacio urbano. ¿Por qué? Porque el que vive en un espacio urbano generalmente va al jardín con la mamá que lo lleva, o caminando a poquitas cuadras de la casa, o en colectivo, pero generalmente son niños que no están acostumbrados a andar solos, distinto al niño del campo, ¿sí? Por eso la construcción espacial es distinta. Bueno, habla de todo eso, que yo les pido que ustedes lo lean. Y por acá dice, a partir de acá, dice, los niños comienzan a interpretar las posiciones de objeto en el espacio a través de participar en escenas cotidianas. Progresivamente, con la aparición del lenguaje, los niños construirán las herramientas necesarias para producir un mensaje que comunique las posiciones de los objetos para su ubicación. Fíjense que la acción de comunicar es una acción permanente en este bloque. En el bloque 2, la acción, y cuando yo me refiero a acción, estoy refiriéndome no a una actividad, sino a algo que tienen que desarrollar los niños. Si los niños tienen que desarrollar una actividad para comunicar algo, es porque tienen que poner en palabras ese algo, ¿sí? Por eso es tan importante el tema de la comunicación. Después, dice, la enseñanza del espacio en el jardín enriquecerá y ampliará estos conocimientos construidos en el entorno. Y acá viene, con propuestas que le permitan, yo acá pondría 2 puntos, que les permitan, miren, interpretar, describir, comunicar, producir, representar oralmente y gráficamente posiciones de objetos, personas, trayectos recorridos. Cuando yo marco estas acciones, son verbos. Esas acciones desencadenan actividades.
decir, la pregunta es, ¿qué actividad puedo hacer para que el nene interprete? ¿Qué actividad puedo hacer para que el nene describa? ¿Qué actividad puedo hacer para que el nene comunique? ¿Qué actividad puedo hacer para que el nene reproduzca? Esto es lo que plantea el diseño. Por eso yo digo que está incompleto, porque en realidad me dice lo que hay que hacer, pero le falta el cómo. El cómo es ¿qué actividades hago entonces? Bueno, el qué actividades hago, ustedes lo van a encontrar, chicas, en, esperen, en el otro texto que es este, que es el documento curricular. Este documento curricular que dice la enseñanza de la geometría en el jardín, es lo que vino a completar el diseño curricular. Y esto yo ahí se los había marcado, estaba mirando la página, en la página 44, les voy a mostrar, a ver dónde está, página 44, lo que vamos a tener van a ser las actividades que le van a dar sentido a esas acciones. ¿Me siguen, chicas? ¿Se entiende lo que digo? Entonces yo les hice referencia a que lean la página del documento curricular, esta página 44. Acá dice otras situaciones posibles. Dice, a continuación se propone un conjunto de actividades para trabajar los contenidos espaciales. O sea, está bien explícito, ¿sí? Entonces dice, ¿qué contenidos espaciales podemos trabajar? A ver, dice, por ejemplo, copiado de objetos. Dice, colocar en el centro de una mesa un objeto de forma asimétrica. Puede ser una escultura, un auto, un muñeco, etc. 4 niños se sientan, cada uno en un lado de la mesa, y tienen que reproducir el objeto dibujado, solo lo que ven. ¿Está bien? Fácil. Es como hice yo recién con el mate con ustedes. ¿Sí? Exactamente lo mismo, pero con 4 niños. Esto que está acá sería la descripción de la actividad. Esto es lo que tienen que hacer los nenes. Y acá dice lo que tiene que hacer. Ay, mi computadora anda como la mona. Y acá dice lo que va a hacer el maestro. Dice, posteriormente el maestro pide a los alumnos que analicen acerca de si efectivamente desde la posición del compañero se ve el objeto de esa manera. La toma de conciencia de los diferentes puntos de vista en relación con la perspectiva del objeto permiten coordinar las partes que lo constituyen. Fíjense, importante. Entonces, dice, el maestro pide a los alumnos que analicen, ¿sí?, lo que está pasando, desde la posición del compañero se ve el objeto, la toma de conciencia de los diferentes puntos de vista en relación a la perspectiva. ¿Qué quiere decir acá? Que esta actividad va a ser una actividad en donde lo que va a tener mucha fuerza es la observación. Acá es importante que el nene observe esto para que después en términos de comunicación pueda decir qué ve y si se ve lo mismo desde cada una de las perspectivas. Si ve lo mismo él que el nene que está delante, detrás, a un costado o a otro costado. ¿Está bien? Esto parece una pavada, chicas. Pero, si uno se pone a pensar en términos de psicología, esto es lo que nos sucede a los seres humanos habitualmente cuando yo tengo mi punto de vista y el otro tiene su punto de vista. Estamos viendo lo mismo, pero estamos analizando dos cosas distintas. Cuando yo descubrí esto en el nivel inicial fue cuando terminé por darme cuenta que la enseñanza de la matemática está en el jardín de infantes. Acá está la verdadera enseñanza de la matemática y el para qué me sirve la matemática, ¿sí? Yo estudié durante muchos años en la facultad conceptos matemáticos, ¿sí? Pero la verdadera aplicación de la matemática yo la descubrí cuando empecé a trabajar en el nivel inicial hace muchos años, ¿sí?
Vieron cuando dicen, bueno, pero ¿y eso para qué me sirve? ¿Y esta matemática? ¿Para qué quiero hacer todo eso? ¿Y por qué? Bueno, acá está, miren. ¿Sí? Lo que pasa es que esto, el nivel primario y secundario, no lo hace. Otro, reconocimiento de diferentes puntos de vista. 3. Recorridos. La maestra coloca en el patio objetos de uso común en la escuela, como mesas, sillas, aros, sogas, cajas, etc., y dicta un recorrido a sus alumnos para que lo realicen por turnos. Por ejemplo, pasar a la derecha de la soga, a la izquierda de la caja, por encima de la silla, por debajo de la mesa y dentro del aro, ¿sí? Así como está este recorrido, pueden jugar también a la búsqueda del tesoro. Esa es otra situación en donde mediante, ¿cómo se dice? Mediante consignas, le vamos indicando al nene lo que tiene que hacer hasta encontrar el tesoro. ¿Sí? Esas cosas que tiene que hacer tienen que ver con las orientaciones en el espacio. Entonces, chicas, en esa página 44 del documento curricular, que es el libro de tapa azul, ahí van a encontrar lo que le falta al diseño curricular. ¿Está? Luego, esperen. Me quedó esto acá arriba. Acá está. Vamos a ponerlo acá. Vuelvo al diseño curricular. Si vuelvo al diseño curricular, sigo en la página 102, dice enseñar geometría en el jardín. Ahora viene al objetivo de la enseñanza de la geometría. Esto es lo que yo les conté en ese video espectacular que hice antes de las vacaciones, ¿sí? En donde les cuento cuál es el objetivo de la enseñanza de la geometría. Trabajamos con figuras y cuerpos geométricos, con esas dos cosas. ¿Y qué pretendemos? Si a mí me dicen, bueno, ¿qué se enseña en el jardín en cuanto al tema de geometría? Bueno, yo respondo, enseño figuras y cuerpos geométricos. ¿Para qué? Entonces yo digo, acá está el para qué. Bueno, espere. Este último renglón no. ¿Para qué? Digo, para que el nene logre la exploración, la observación, la reflexión y la anticipación de las características de las formas geométricas. ¿Cómo logro que explore? ¿Cómo logro que observe? ¿Cómo logro que reflexione? ¿Cómo logro que anticipe? ¿Sí? Otra vez, así como hay en espacio, hay en geometría. Estas acciones que son las que van a permitir que de acá salgan actividades. ¿De dónde saco las actividades? Bueno, después tienen para leer acá todo, porque está el abordaje de los contenidos, es todo importante. Yo lo estoy haciendo de alguna manera explicativo para que ustedes vean dónde están las cosas. ¿De dónde sacan las actividades para las nociones geométricas? De la página 57 del documento curricular. Espero que la encuentre. 58. Acá. Oh. Bueno. 56. 57. Bueno, está cargando esto. Está como tildada, entonces aprieto de más y se me corre la página. ¿Qué dice en la página 57? Dice, otras situaciones posibles, o sea que antes hay más, pero bueno, acá dice otras situaciones posibles. Observación de objetos geométricos, la clasificación, la representación gráfica. Y ahí les van, acá, situaciones de pedido de figuras, ¿sí? Copia de objetos tridimensionales, copia, bueno, objetos copia de espacio bidimensional. El bi en 2 dimensiones, ¿sí? Situaciones de sellado. ¿Qué más? Bueno, me interesa, chicas, fundamentalmente que trabajen, que lean esto y
a la hora en la que ustedes se van a poner a armar lo que falta del cuadro, ¿sí? Tienen, por un lado, el objetivo de la enseñanza de la geometría en el jardín, que eso lo sacan del diseño curricular viejo, del 2008. ¿Y qué actividades desarrollar? Las sacan del documento curricular, que es el libro ese de tapa azul. Hay otros libros y hay otros textos y hay un montón de cosas, pero tampoco les quiero llenar, porque bueno, con eso ya vamos empezando a entender por dónde camina la enseñanza de la geometría y del espacio en el jardín de infantes, ¿sí? La idea es que ustedes vayan armando este cuadro para que vayan surgiendo dudas. Nosotras ahora nos volvemos a ver el 1 de octubre, si mal no tengo anotado acá, sí, jueves 1 de octubre. Nos volvemos a encontrar el 1 de octubre. Y la idea es que ustedes ahí ya, con dudas concretas, estuve mirando esto, estuve leyendo esto, esto está bien, lo puedo poner acá, lo puedo poner allá, ¿qué puedo trabajar con esta aquí? Y yo voy a completar con algunas cuestiones también en cuanto a la teoría, que como me salen re bien grabados esos mensajes, voy a hacer el fin de semana uno y se los voy a mandar para que tengan otro videito con alguna aclaración más sobre la enseñanza de la geometría, ¿sí? Entonces, la idea es que la clase que viene podamos completar con esto y después trabajar también, voy a grabar otro videito para el tema de medida, cuestión de que la medida también, si ustedes pueden avanzar, los conceptos de medida también van a encontrar la parte conceptual en el diseño curricular y la parte de actividades en este documento curricular. ¿Sí? ¿Se entendió, chicas? ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Buenísimo, bárbaro. Así que bueno, nosotras ahora nos veríamos el 1 de octubre en la clase, así como hoy. Yo igual la semana que viene les voy a poner en la página de Facebook algún videito más, ¿sí? Un poco más de esfuerzo, chicas, no falta nada para que termine el año. Tratemos de hacer todo lo que más puedan, cuestión de, bueno, nada, llegar al final, como les dije. Con esto, si ustedes me pueden contestar, ¿cuál es el objetivo de enseñar geometría? ¿Cuál es el objetivo de enseñar medida? Algunas actividades, les cuento por ejemplo, el final que tomé virtual ahora en agosto, en segundo año, ¿en qué consistió? Consistió en, yo les pasé el día anterior 2 o 3 actividades, así como las que leímos recién, les pasé 2 o 3 actividades y les pedí que las leyeran y que las tuvieran en cuenta para el final. Cuando vinieron al final, hablamos sobre esas actividades. Entonces les pregunté a qué bloque pertenecen, qué contenidos se pueden trabajar, por qué trabajan esto y no se trabaja lo otro, es decir, algunas cuestiones, con las chicas del año pasado pudimos desarrollar la materia de otra manera, no digo que estas sean directamente las preguntas que les voy a hacer, pero como ustedes se van a poder presentar en grupo, yo voy a armar una lista de preguntas para el final, como para que ustedes sepan por dónde va a caminar el final. Entonces, las que están para presentarse en diciembre, lo hacen en diciembre, sino en febrero. ¿Está? Pero esta es una materia, chicas, que es fundamental tratar de, sobre todo por todos estos cambios que hay, yo les recomiendo que entre diciembre y febrero traten de presentarse al final. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es, a ver, yo sigo siendo la misma y yo voy a tener consideración de si lo vimos en pandemia o lo vimos de manera presencial. Obviamente que el examen no es el mismo. Pero sí tengamos en cuenta que de alguna manera todo lo que ustedes estudien ahora y hagan ahora es lo que nos está sirviendo para el final. ¿Sí? Bueno, dejo de grabar, yo voy a